práctico, les busqué todos los ejemplos que pillé en todos los libros. Ahí está de Goodman, está de Flores. Acá estoy pasando a través de intersticio. Estos son los transportadores, fíjense, vienen, engloban el fármaco y lo vamos a pasar para el otro lado. Por eso es que decimos que son selectivos y saturables. Este es otro tipo de transportador, va englobando al fármaco y lo echa para hacia circulación sistémica, ¿no? para llegar a sangre. ¿Ok? Acá una difusión facilitada, nada más para tener una idea mental. Y en el fármaco, este es el transportador, lo capta y lo entrega al otro lado, o viene acá y lo entrega al otro lado. Nada. Dos conceptos importantes. Entonces, si yo tuviese que decir primero qué es absorción, ¿quién rápidamente me define absorción? Esto es teórico práctico y vamos a trabajar harto, así que yo voy preguntando para que quede ya bien estudiado. ¿Quién me da un concepto de absorción? Viene a ser el paso del exterior al torrente sanguíneo a través de una membrana, del fármaco, a través de una membrana, Ahora me gustó del más. fármaco, doctora, a través de una membrana, Perfecto, barrera o mucosa. perfecto, listo. Del exterior al torrente circulatorio pasando membrana. ¿Cuáles son las dos características para que un fármaco pueda absorberse? pH del La medio. liposolubilidad. Ya, la liposolubilidad es la que manda. ¿Y la liposolubilidad de qué depende? pH del medio Del y fármaco. pK del fármaco. Ustedes han visto que en el mismo paciente, si cambia el pH de intestino, de estómago, va a haber también disminución o aumento de absorción, ¿ya? Y luego vemos concepto de biodisponibilidad, que ya lo hemos dicho antes. ¿Quién me quiere decir qué es biodisponibilidad y cuáles son los dos factores que yo voy a contemplar para hablar de biodisponibilidad? Volando. Ay, el que está hablando apague el micrófono. Otro. ¿Porcentaje de total del fármaco que se administra y llega a circulación? Porcentaje. Esa es una definición. Es el porcentaje del fármaco que llega a circulación. Porcentaje del fármaco que llega a circulación sistémica. O sea que nunca la biodisponibilidad va a decir 8 miligramos, no, va a decir 8%, 10%, 20%, 40%, ¿de acuerdo? Bien, entonces el porcentaje de fármaco que llega a circulación sistémica. ¿Y cómo se ha determinado? De la cantidad de fármaco administrada, cuánto llega y en qué tiempo llega. Esas son las dos variables, ¿ya? Si se les pregunta, ¿y cuáles son las variables de biodisponibilidad? ¿Cuánto llegó del fármaco que yo di y en cuánto tiempo llega? Si yo estoy diciendo que mi fármaco tiene un 40% nada más de biodisponibilidad, ese dato ya lo traen los libros. Ya no es que, si bien va a haber X variabilidad más o menos según los pH del medio y de un individuo a otro, siempre ya está determinada la biodisponibilidad. ¿Qué significa un 40% de biodisponibilidad? 40% de fármaco se va a poder absorber y pasar a circulación. De todo lo que di, solo el 40%. Muy pocos fármacos tienen 100% de biodisponibilidad. ¿Saben quién tiene un 100% de biodisponibilidad? Que prácticamente es lo mismo dar vía oral que endovenoso. La levofloxacina es una quinolona fluorada. Levofloxacina. ¿Quién más tiene un 100% de biodisponibilidad? ¿Qué se llama este fármaco para gram positivos? Linesolid, que viene de 600 miligramos, digamos, cada 12 horas para estafilococos aureus bastante resistentes. Muy poco, ya muy poco. 100% van a ver casi nunca. Pero toda vez que ustedes lean biodisponibilidad, saben que es en porcentaje de lo que yo di cuánto llegó. ¿Y quién sabe qué es bioequivalencia? ¿Qué será bioequivalencia? Cuando un fármaco es bioequivalente del otro. ¿Qué será bioequivalencia?
Vamos, ¿qué será bioequivalencia? ¿Cuándo son dos fármacos bioequivalentes? Los fármacos son bioequivalentes cuando tienen estudios con similares, nunca va a ser idéntica, biodisponibilidad. Esos son fármacos bioequivalentes. ¿Por qué es tan interesante saber esto de la bioequivalencia? Porque para un fármaco aprobarse han pasado muchos años de estudio. Se hace estudios en animales, que es la fase 0 de experimentación, y luego la fase 1. Se le da ese fármaco ¿qué se llama? A personas que son voluntarios, no pacientes, y se les mide su función renal, su función hepática, se ve reacciones adversas, y después a un grupo pequeño de pacientes, y la última fase, mayor número de pacientes. Quien entra de voluntario siempre tiene buena función renal, buena función hepática, no toma otros fármacos, o sea que su única patología es esa para lo que se está probando el fármaco, condiciones ideales. Ese fármaco, quien lo descubrió, por ejemplo, hablemos de un sildenafil, que la Pfizer, todo el mundo sabe que el sildenafil es un medicamento innovador de la Pfizer. Entonces la Pfizer invirtió años hasta que logró patentar sildenafil. Y cuando se patenta un fármaco, tiene 10 años de patente y solo él lo puede comercializar, aunque ahora ya han bajado en años. ¿Para qué? Para que él recupere su dinero. Pero ya una vez cubre la patente, cualquier laboratorio puede hacer sildenafil, ya no con el nombre de Viagra. Viagra es el nombre de fantasía que le pone el laboratorio Pfizer. Entonces yo tengo mi propio laboratorio y puedo hacer simplemente con sildenafil. Y ahí viene el gran problema con el que nos encontramos los médicos a veces. Nuestro ley del medicamento te dice prescriba con nombre genérico. Prescribe sildenafil, nombre genérico, y probablemente ese sildenafil no tenga estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia respecto al innovador. ¿Y quién te asegura que tiene la misma concentración y hace el mismo efecto que el innovador si no tiene los estudios? Y ahí viene el gran problema en nombre genérico y medicamento genérico. ¿Será lo mismo nombre genérico que medicamento genérico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo nombre genérico que medicamento genérico? No, doctor. Diferencia, volando. El nombre genérico es el que se lo prescribe mundialmente a un fármaco. Y, Sí, y el fármaco genérico sería la biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al fármaco innovador. tiene biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al innovador. Es bioequivalente del innovador. ¿Qué significa? Que este es el innovador y estos son los 5 pacientes, por dar un número, que yo estoy dando del fármaco que yo estoy elaborando con el nombre genérico. Si sus biodisponibilidades son similares, por ejemplo, acá llega a un 40%, acá a un 38%, ok, porque siempre hay un pequeñito margen. Ellos son bioequivalentes, ¿ya? O sea que, ¿qué es bioequivalencia? Dos fármacos son bioequivalentes cuando tienen similares biodisponibilidades. Para pasar de nombre genérico a medicamento genérico es importante hacer estudios de biodisponibilidad para determinar que son bioequivalentes. En ese caso, sí, usaríamos todos los medicamentos genéricos con mayor confianza si tuviesen estudios de bioequivalencia, más eso no ocurre. Acá en Bolivia, el que quiere poner su laboratorio, empieza a fabricar fármacos que tienen liberado su patente, más no tienen estudios de bioequivalencia. Entonces, no te asegura que exactamente va a tener la misma biodisponibilidad que el fármaco innovador. ¿Quedó mejor? ¿Quedó alguna duda en eso? No. Yo creo que de eso hemos hablado ya bastante en la anterior clase, ¿no? Anteriores clases. ¿Alguien tiene duda ya en biodisponibilidad y bioequivalencia? Nada. Ok, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los factores que determinan la absorción? Lo hemos repetido tantas veces porque la profesora repite mucho para que aprendan por repetición, que ya está, aprendido. Liposolubilidad. Solo se absorbe lo liposoluble. Pregunta de millón, ¿y de qué va a depender? Del pK del fármaco, que es característico de él, y aquí falta pK del fármaco y pH del medio.
ellos van a determinar la concentración de fármaco que va a poder absorberse. ¿Mm? No se olviden nunca, pH del medio, pK del fármaco. ¿Quién se va a absorber? La fracción liposoluble. Los equilibrios nunca son 100%, aunque hay algunos fármacos que tienen tan buena liposolubilidad que se absorben el 100%, pero es muy poco. Bueno, fenómeno de primer paso. ¿Por qué puse acá fenómeno de primer paso y tengo un hígado? Todos los libros te hablan de fenómeno de primer paso hepático, pero yo pongo primer paso porque hay una fracción de fármaco que va a sufrir un primer paso intestinal. Por ejemplo, yo me tomo 100 miligramos de aspirina, a sangre llegó 70 miligramos de los 100. El otro 30%, hagamos de cuenta que un 10% se va por intestino y no se absorbe, y un 20% lo inactivó este hígado. ¿Por qué? Porque el fármaco que estaba aquí en intestino, vía vena porta, viene para el hígado. Y el hígado, si este es el fármaco, lo va a biotransformar y pierde actividad. Aunque pase a sangre, ya no es activo. O sea que acá tengo dos conceptos. Un fármaco que se va a ir sin absorberse, fenómeno de primer paso intestinal, y un fármaco que se va a biotransformar en el hígado antes de llegar a circulación sistémica y se llama fenómeno de primer paso hepático. Si yo les pregunto, ¿estos fenómenos de primer paso hepático o intestinal aumentan o disminuyen la biodisponibilidad? ¿Cuál es la respuesta? Disminuye la biodisponibilidad. Fenómeno de primer paso hepático siempre disminuye la biodisponibilidad. Y este otro que los libros ni lo mencionan, pues yo lo aprendí en una maestría en España que estuvo muy bien, con un profesor especialista solo en farmacocinética. Y me quedé con ese concepto, fenómeno de primer paso intestinal, claro que existe. Fíjense que ese fenómeno de primer paso intestinal es variable si el paciente tiene estreñimiento o tiene diarrea. Si tiene diarrea, el peristaltismo es tan rápido que no le da tiempo a absorberse. Y si tiene estreñimiento, el fármaco está más contacto en la mucosa y puede que aumente la biodisponibilidad y que disminuya el fenómeno de primer paso intestinal. Son todas variables. Con esto, ¿qué quiero que ustedes piensen siempre? Que hay mucha variabilidad entre un paciente y otro, incluso en el mismo paciente en diferentes momentos del día, o épocas de estreñimiento o épocas de diarrea. La absorción del fármaco puede ser diferente. Y si a eso le sumamos que probablemente lo que está tomando es una denominación genérica y no un medicamento genérico y no te aseguran que tenga la concentración que tú quieres, te da para empezar a pensar que no tiene efecto terapéutico y puedes desconfiar del fármaco con todo derecho. Y puedes intentar hacer un cambio de marca antes de desechar el fármaco. Esto yo lo he visto con extrema frecuencia. Más en nuestro país, donde fácilmente el contrabando lamentablemente ingresa y lamentablemente si vas a la farmacia a buscar un medicamento y te dicen este frasco ampolla vale 30 y este otro vale 200 y los dos son imipenem, ¿cuál vas a comprar el más económico? Como estamos acostumbrados a hacer generalmente, por el bien de la economía. Más quien te asegura que ese medicamento tenga la concentración y sea bioequivalente del innovador. ¿Queda claro? Simplemente dejarles la duda que si tu tratamiento no va bien, intenta no cambiar el principio activo y cambiar de laboratorio en alguno que tengas más confianza. Muchas veces sí lo consigue, está dentro de lo posible. Siempre un médico tiene que tener la amplitud mental de poder buscar las causas de por qué eso no está funcionando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en el hospital que el paciente no mejora, especialmente en neonatología, y revisamos el fármaco y damos el mismo antibiótico de otro laboratorio y el neonato empieza a mejorar? Lamentablemente, lo digo con el dolor en el alma, porque todos los medicamentos deberían ser genéricos y no solo denominación genérica. ¿Está claro, agua? ¿Sí? Alguien que conteste. Esta pobre profesora, gritos acá y nadie le contesta. Jocelyn ríe nomás.
pero no contesta. Sí, ¿Se doctora. entendió? Claro. Ese Sí, mensaje doctora. me es importante. Ahora sí, miren qué día del maestro, teórico, ¿no? Porque el día del maestro fue ayer. Ya, o sea que tienen que estar un poco más atentos para que la profe esté feliz. Ya. Volviendo a mi concepto. Fenómeno del primer paso intestinal es el fármaco que se elimina sin ser absorbido por intestino. Fenómeno de primer paso hepático es la cantidad de fármaco que es biotransformado en el hígado antes de cumplir su efecto farmacológico. Pero fíjense ustedes que lo vamos a revisar ahora en biotransformación. Muchas veces esta primera biotransformación lo activa el fármaco. Él era inactivo. Lo agarra el hígado, lo biotransforma y recién se activa. Es el caso del fármaco que conocen, enalapril. Enalapril es inactivo, pero ¿cómo inactivo? Si él va a bloquear a la enzima convertidora de angiotensina, no va a haber angiotensina 2, entonces no hay vasoconstricciones, es un vasodilatador, no va a haber aldosterona, entonces se va sodio, le acompaña el agua, baja la volemia, baja presión, ¿ok? Pero eso no lo hace el enalapril. El enalapril tiene que oxidarse, fase 1 de biotransformación hepática, y cuando se oxida recién pasa a enalaprilat, y como enalaprilat recién tiene ese mecanismo de acción de ser un IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Generalmente, primer paso inactiva el fármaco, pero no siempre. A veces lo activa, en muy pocos casos. ¿Está claro? ¿Sí? Fenómeno primer paso, hepático intestinal. Los dos me disminuyen la biodisponibilidad, generalmente. Digo generalmente porque generalmente inactiva el fármaco, el hígado, pero en algunos poquitos casos lo activa. A ver, vamos a ir borrando todo. Perfecto. Bien. Aquí más bonito teníamos, ¿verdad? El intestino, vía vena porta, al hígado. Toda la circulación intestinal desemboca al sistema porta. A nivel hepático es metabolizado y una fracción puede irse. Esto lo vamos a ver luego. Ya. Ok. Entonces ya hemos hablado de absorción. Hemos visto los mecanismos, qué es absorción, qué es biodisponibilidad, qué es bioequivalencia, características para que un fármaco se absorba. Todo eso a alguien le va a tocar en examen absorción y lo tiene que saber. En realidad lo tiene que saber para siempre, ¿no? Pero en examen un solo tema es absorción. Concepto, mecanismos de absorción, características de absorción, qué fenómeno de primer paso hepático, qué fenómeno de primer paso intestinal, qué son fármacos bioequivalentes. ¿Ya? Ok. Ahora cuando veamos vías de administración, ¿por dónde yo voy a colocar el fármaco? Y para mí la mejor forma de clasificarlos, vamos a insertar un texto, a ver, voy a agarrar el programa ya para no irme por las ramas. Ya. La vamos a clasificar las vías de absorción en vías indirectas o mediatas. Y en vías directas o inmediatas. Concepto sencillo, ¿qué es una vía indirecta o mediata? Es el paso por membranas o barreras sin utilizar una aguja. Solo el fármaco va a absorberse a través de membranas, a través de barreras, a través de mucosa. ¿Ya? Y tenemos ahí una vía por la mucosa digestiva, una vía de administración respiratoria. Tenemos otra genitourinaria. Bien. Y las vías directas o inmediatas es todo lo que va a usar una aguja. Y si yo digo, ¿qué va a usar una aguja en vía de administración? Desde una vía intravenosa, una vía intramuscular, una vía subcutánea, una vía intradérmica, una vía que sea raquídea,
una vía peritoneal, intramuscular, etc. Entonces, dos grandes grupos de vía de administración. Vías indirectas, no hay ruptura de tejido, el fármaco va a pasar a través de membranas, mucosas, barreras, y podemos usar la vía digestiva, que ya vamos a ver cuáles hay, porque tengo la sublingual y la vía oral. La vía respiratoria, qué característica tendrá que tener el principio activo, la vía genitourinaria, y genitourinaria, ya. Me falta acá, bueno, la rectal entra en digestiva. En vía digestiva entra la vía oral, entra la vía sublingual y entra la vía rectal, ¿ya? Respiratoria, una sola, y genitourinaria, ya sea vía vaginal en las mujeres o urinaria en hombres y mujeres, que es una vía muy más complicada como vía de absorción, ¿ya? Mientras que las vías directas o inmediatas, ya lo busqué todo, bueno, lo vamos a buscar, ya. Mientras que la vía directa o inmediata rompe tejido, usa una aguja, y es todo lo que use una aguja. Ahora vamos a dar características en cada uno. Si yo hablo de una vía oral, ¿qué tengo que saber de una vía oral? En una vía oral tengo que saber que se va a absorber solo la fracción liposoluble, tengo que saber que depende del pH del medio, del pK del fármaco. ¿Qué más tengo que saber de una vía oral? Los mecanismos en las vías de absorción para administrar un fármaco de vía oral. Tendrán que saber qué formas farmacéuticas se administran en vía oral y qué características tiene cada una de ellas. Si es una solución, si es un jarabe, si es una suspensión, si es una cápsula, un comprimido, si tiene cubierta entérica, si es de liberación sostenida. Y ahora, en la vía sublingual, ¿quién se podrá absorber debajo de la lengua? Si yo pongo ahora una aspirina debajo de mi lengua y espero y sigo esperando, ¿se va a absorber algo? No. No, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué tendrá? ¿Por el pH del medio? ¿De nuevo? ¿Por el pH del medio? Yo te puedo tener una saliva ácida o menos ácida. No te preocupes por el pH del medio. ¿Por la forma farmacéutica? Adecuado para disolverse allí. A ver, en el chat dice, ¿por qué es hidrosoluble? Si es hidrosoluble, ¿se absorbe? Si yo coloco agua debajo de mi lengua, ¿se absorbe? A lo sumo me la trago, pero no se va a absorber. Sigan pensando. A ver si entendieron la clase de hoy. ¿Quién se absorberá por esa vía sublingual? ¿Qué característica tiene que tener? Un Tiene que fármaco ser que debe muy ser bastante liposoluble. Liposoluble. Sí, señor. Muy, muy, muy liposoluble. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar mi doble membrana lipídica. O sea que cualquier fármaco, una aspirina es liposoluble, no se va a absorber. ¿El agua es liposoluble? No. O sea que la vía sublingual solo se va a absorber fármacos muy, muy liposolubles. Pero, ¿la liposolubilidad cambia o no cambia con el pH del medio? Cambia con el pH. ¿Y mi saliva cuando me levanto a la mañana es la misma que después de cepillarme? No. Es diferente, doctor. Es diferente. Y después de comer es diferente. Según qué comí es diferente. Si tengo muchas horas de ayuno es diferente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien hay fármacos que pueden absorberse por vía sublingual, es una vía de absorción errática. ¿Por qué? Porque nunca se va a absorber la misma cantidad. Va a depender principalmente del pH de la saliva. Es un lugar muy pequeño, o sea que yo puedo decir que es una vía de absorción irregular, errática, no siempre se va a absorber la misma cantidad y el fármaco tiene que ser extremadamente liposoluble y va a depender del pH de la saliva. ¿Qué ventaja tiene? ¿Quién ha visto colocarse a alguien debajo de la lengua una forma farmacéutica, un comprimidito? ¿Y Yo, cuánto? doctora. A ver, Y era muy rápida. Su acción es muy rápida.
Según lo Ya, que me decían los médicos, el captopril, Ya. por ejemplo, llegaba un paciente con la presión arterial muy alta, entonces le recetaba el captopril de inmediato, el de 50 miligramos, y le ponían debajo de la lengua y era rápida su acción. ya, o sea que me está diciendo que la absorción es rápida. En 2 a 3 minutos ya tengo el fármaco en sangre. Justo ese ejemplo de captopril no me encanta. ¿Saben por qué? Porque Su eliminación. porque no, estoy hablando de absorción, todavía no hay eliminación. Por 2 cosas. La presión nunca hay que bajarla de golpe y a veces puede absorberse mucho de acuerdo al pH de la saliva y liposolubilidad y hacer una bajada brusca. Y si baja bruscamente va a haber vasodilatación en vaso, la presión cae, pero si cae muy de golpe se estimula el simpático. Al estimularse el simpático libera noradrenalina. Los receptores alfa del vaso no sirven porque hay vasodilatación. Queda el corazón y puede aumentar trabajo cardíaco. O sea que no es el ideal. El captopril que usamos en Bolivia es oral, no es sublingual, pero es tan liposoluble que si lo colocas debajo de la lengua él se absorbe y han visto eso, entonces lo usan mucho. Los pacientes mismos. ¿Y por qué? Si yo dije que el enalapril era inactivo y tiene que pasar por el hígado para recién activarse, ¿por qué el captopril se coloca debajo de la lengua? No va al hígado, directamente va a circulación sistémica, por eso su acción es tan rápida y en 2 a 3 minutos ya tengo fármaco en sangre. ¿Por qué? Porque él es No activo. necesita oxidarse. Sí, señor, ahí está la respuesta. No necesita oxidarse, él ya es activo, por eso yo puedo usar captopril sí, enalapril no. El enalapril, así se absorbiera, no tiene sentido, porque él es inactivo, tiene que ir hasta el hígado y el hígado recién biotransformarlo para activarse. Captopril tiene la ventaja de que él es ya activo en cuanto colocas el fármaco, en 2 a 3 minutos ya está en sangre. Pero repito, vía de emergencia, su acción es rápida. Todo lo que llega rápido se va rápido, mi vida va a ser más corta. Si tu paciente sufrió su crisis hipertensiva y usaron captopril, tiene que tomar en vía oral la medicación usual o otra medicación, porque todo lo que llega rápido, su semivida también es mucho más rápida. ¿Ya? Lo vemos más que todo en pacientes con angina de pecho. Empieza a sentir la crisis de angina, el dolor de pecho, tiene en su bolsillo, saca su cápsula, que son vasodilatadores coronarianos, coloca debajo de la lengua y lo ves rojo al paciente. ¿Por qué? Por la vasodilatación, entonces la presión cae, dilata las arterias coronarias y pasó el dolor, pero eso es una medicación de rescate. Ese paciente debe tomar en vía oral. ¿Por qué? Porque lo sublingual durará poco, pero sí es una vía de emergencia, casi como una vía endovenosa. Pero la desventaja es que va a depender del pH de la saliva, para que absorba más o absorba menor cantidad de fármaco. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Sí, Doctora, Ok. Bien, ahora vamos a la vía rectal. La vía rectal es considerada dentro de la mucosa gastrointestinal. Sublingual, gastrointestinal. Oral, gastrointestinal y rectal también. ¿Quién se acuerda la definición en supositorio? ¿Cuál era su principal característica de un supositorio? ¿Se absorben o no se absorben? 2 cosas quiero preguntar. Para hacer supositorio, ¿qué característica debe tener? Y la segunda es si el principio activo se absorbe o no se absorbe. Nadie habla. Porque tengo 82 estudiantes, yo revisé y son 142. No entraríamos en el Zoom, eso me lo desayuné ayer y el grupo D también, o sea que son 280 alumnos. Todos tienen que participar. Vamos. ¿Nadie me va a definir supositorio? El supositorio tiene un excipiente Ujú. que se podría decir se deshace a la temperatura de la cavidad. Ya, el se deshace no me encantó. Funde a la temperatura del cuerpo. ¿Qué es un excipiente? Una sustancia sin actividad farmacológica que va a darle la forma, ¿verdad?, al supositorio, cuya principal característica es que funde a la temperatura corporal. Perfecto. Muy bien la respuesta. ¿Y se absorbe o no se absorbe un fármaco que administro por supositorio? Se absorbe. Sí, sí, sí. Se
Se absorbe. ¿Y si es un óxido de zinc para un hemorroide, se absorbe o no se absorbe? ¿Será que necesito yo óxido de zinc en sangre? Es un antiséptico y tiene que evitar un sangradito. No se absorbe, esa acción es local, doctora. Su acción es local. O sea que para que se absorba o no depende de quién. Si tiene que atravesar la doble membrana lipídica, criaturas. Vamos, he hablado de eso toda una clase. ¿De qué va a depender que se absorba o no? De la liposolubilidad. La que va a ser liposoluble, un diazepam se absorbe muy bien, un paracetamol se absorbe muy bien, una dipirona, una metoclopramida. Lo damos en supositorio y yo quiero que llegue a circulación sistémica para bajar la temperatura, para controlar una convulsión. Es más, el diazepam en líquido lo puedes poner en una jeringa vía rectal y se va a absorber aunque no esté en un supositorio. Tu paciente está convulsionando, no puedes canalizar una vía. Colócale vía rectal el líquido directamente, aunque no tengas un supositorio. Y sí se va a absorber porque es liposoluble. ¿Qué característica tiene una vía rectal? La ventaja es que es altamente vascularizada. Al ser altamente vascularizada, si el principio activo es liposoluble, voy a tener buena absorción. Desventaja. Una parte tenés hemorroidal superior, media e inferior. Una y media confluye al sistema porta y se va a ir al hígado. El hígado lo trabaja, fenómeno de primer paso, y recién va a llegar a sangre para cumplir su efecto. Pero una parte, un tercio más o menos, en realidad es un poquito más de un tercio, llega directo a sangre y va a ser tan rápida su absorción en 2 a 3 minutos, casi como usar una vía endovenosa. O sea que yo puedo considerar que la vía rectal es una vía de emergencia, más no el 100% del fármaco pasa a circulación sistémica sin antes pasar por vía vena porta. Solo se absorbe la fracción liposoluble. También acá el pH en vía rectal, ¿será el mismo en todos los pacientes? No, el pH va a determinar que sea más liposoluble o menos liposoluble, va a determinar su absorción. Entonces, ¿yo qué pudiera decir de la vía rectal? Es una vía rápida, es una vía de emergencia, principalmente cuando la vía oral está inhabilitada, eso es importante. En 2 a 3 minutos ya tenemos fármaco en sangre. Habrá una porción que va a pasar todavía a sistema porta y recién se va a llegar a circulación sistémica, más es una vía relativamente de emergencia. ¿Quién se va a absorber? La fracción liposoluble, la que no está ionizada. ¿Está clarito? Aquí me preguntaron algo, miraremos el chat. Depende de la liposolubilidad, sí, supositorio largo de glicerina para lactante. A ver, Jenny Argote, bonita tu pregunta, ¿el supositorio de glicerina se absorbe o no se absorbe? ¿Qué opinan? Esa es mi duda, doctora, porque yo en estos momentos estoy de apoyo nomás en una farmacia y se me vino la duda de eso porque decía el 90% no decía de la absorción de lo del supositorio, lo que le mencionaba, pues, el supositorio largo de glicerina para los lactantes niños. No decía el 90% de absorción, esa era mi duda, porque eso decía en la caja. No creo que diga 90% de absorción, lo vas a leer y me va a mandar una fotito. La glicerina no llega a absorberse, la glicerina es un ablandador. ¿Qué necesito yo como efecto laxante? Estos supositorios van a provocar cierto grado de hidratación ahí, pero ese no es el mecanismo. El mecanismo es que vas a estimular el reflejo de la defecación por un cuerpo extraño. El mismo efecto lo pudieras conseguir solo con el dedo. El mismo efecto lo pudieras conseguir haciendo un supositorio con las colitas de los jabones de lavar ropa. Le haces la forma, lo colocas, no se absorbe y el hecho de meterlo estimula el reflejo de la defecación en los bebés, principalmente en los pequeños. No tiene un efecto laxante. Hay otros que sí tienen bisacodilo, que irrita, y la irritación estimula peristaltismo y va a haber defecación. ¿De acuerdo? Entonces, ese mecanismo de tu supositorio de glicerina es por un estímulo reflejo. ¿Ya? En ese caso, glicerina no va a llegar como glicerina a sangre.
es más por un efecto reflejo. Si tienes un supositorio antihemorroidal, eso no va a llegar a sangre. Si tienes un supositorio de dipirona para bajar la temperatura, es liposoluble, va a llegar, diazepam va a llegar para una convulsión, paracetamol llega. No llega todo rápido. Hay una parte que va a ir al hígado, sufre biotransformación, fenómeno de primer paso hepático y recién va a cumplir su efecto. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, ya se me fue la duda. Era el 90% se refería de glicerina que tenía el supositorio. El porcentaje de glicerina. Imagínate si llegara. Si llegara, ese nitrato de glicerilo sería un vasodilatador terrible, les bajaría la presión. Se usa en el nitrato de glicerilo en una crisis de angina de pecho o en un infarto para dilatar coronaria. Imagínate que al bebé le hagas ese efecto, sería fatal. Solamente un efecto en este caso, él humidifica el medio, pero más que todo, sea glicerina o sea un dedo, nada más que vos metes el dedo al neonatito y chen, va a defecar. ¿De acuerdo? Es para estimular el reflejo de la defecación, más que no es un fármaco laxante. ¿Está bien? Bueno, de aquí me voy a ir. Sí, es 90% de glicerina, lo que debe decir en el envase, ¿ya? Me voy a seguir con las vías orales acá, o la vía que no usa aguja, intramuscular usa aguja, intravenosa, subcutánea, tópica. Me quedo acá. Características para que un fármaco, un principio activo por vía tópica se pueda absorber. Vamos. La liposolubilidad, doctora. Muy, muy, muy liposoluble. ¿Quién sabe algo que se absorba por piel? ¿Quién conoce? La hidrocortisona. Lidocaína, anestesia. La lidocaína no se absorbe por piel, aunque ponga. La hidrocortisona. Hidrocorticoides. Diclofenaco en gel, doctora. Diclofenaco no se absorbe. Alcoder no se absorbe. A ver, todinga. Van a mirar bien en detalle todo lo que me están diciendo. Alcoder tiene un antimicótico, gentamicina, que no se va a absorber nunca porque es hidrosoluble, y corticoides. Los corticoides, si la piel está un poquito como la piel de un bebé, por ejemplo, algo puede absorberse. Los corticoides pudieran absorberse, pero hoy en día se hacen corticoides dérmicos de baja liposolubilidad para acción tópica o local. Me dijeron lidocaína. La lidocaína no, te ponen en spray para meterte la manguera, hacerte una endoscopía, acción tópica o local. Te ponen sobre la piel para hacerte una curación tópica o local, no se absorbe. Diclofenaco en gel, estructuras más profundas. Tendría que ser muy, muy liposoluble para que él pueda absorberse. Yo quería que me digan, profesora, queda un minuto, dice.